tenerte de nuevo hoy aquí, en Opie en las Nubes. Habíamos quedado en el último video de hablar un poquitico a lo que yo llamo en Colombia candidatología. Sin duda esto se adelantó, pero aún hay mucha niebla, demasiada bruma. El clima no está lo suficientemente despejado como para poder afirmar y asegurar quién sí y quién no. Las encuestas están saliendo muy temprano y la opinión pública todavía no ha terminado de decantar las cosas. Sin embargo, sí es importante entender el actual contexto. Quien es hoy en día presidente de la República de Colombia, independientemente de lo que diga la oposición, una oposición que parece más bien como vergonzante, porque tanto mal hicieron ellos al país como lo que está ocurriendo en este momento con el actual presidente. ¿Qué pasa entonces? Sea o no, cuando lleguemos al año 2026, el actual presidente va a tener una serie de logros que la gente creyó que no iba a ocurrir. Todo el mundo vio a Petro como una especie de alma caritativa que venía a ayudar a los más pobres, a igualar o equilibrar años de desequilibrios o de situaciones sociales que muchas veces el capitalismo se encarga de complicar. De eso no hay la más mínima duda. Los excesos del capitalismo, sobre todo el capitalismo salvaje, del capitalismo especulativo o de las altas finanzas capitalistas, siempre tienden a generar grandes y graves problemas en el contexto humano, no hay la más mínima duda. Sin embargo, de todos los modelos económicos que ha creado el ser humano, el capitalismo es el que más se acerca a lo que es la condición y la realidad de lo que es el ser humano como tal, el que mejor explica quién es, qué somos, cómo nos comportamos. En el libro de la riqueza de las naciones de Adam Smith se explica muy claramente todo esto y lo hace ese hombre con mucha maestría, con mucha inteligencia. Independientemente después de que John Maynard Keynes, proveniente de la Universidad de Cambridge, y un grupo muy importante, siendo él un gran economista, pues hicieron una serie de análisis de tipo crítico a lo que en su momento había creado Adam Smith. Sin embargo, John Maynard Keynes pues tampoco defenestra el capitalismo, interpreta el capitalismo, porque hay que entender que Keynes desarrolló todo un modelo del análisis financiero, especulativo, capitalista, de las bolsas de valores y demás, y fue a quien le tocó ayudar en el proceso de reconstrucción después de la gran crisis capitalista del año 1930, periodo previo a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, es, sí, repito, importante entender que Petro está consolidando una serie de cambios que al llegar, quien sea que llegue en el año 2026 a la presidencia de este país, no van a ser tan fáciles de cambiar. Milei en este momento en Argentina no está logrando ningún tipo de milagro económico. Ha controlado algunas variables, algunas situaciones que no son pertinentes dentro de lo que tiene que ser, y lo manifesté hace unos minutos, los modelos de comportamiento humano. ¿Cómo se explica esto dentro de la idea económica general? Más no al cobijo de una idea particular, o sea, decir que son neoliberales o que son marxistas o que pertenecen al anarcocapitalismo o a las libertades negativas o cualquiera de estas. Eso no es la realidad. La realidad es bien diferente. Milei, pues pretende decir que ya se cambió toda la realidad económica argentina. Después de casi 24 años de aplicación del modelo comunista, es bien complicado, sobre todo desde la perspectiva de la educación, niños, adolescentes y jóvenes que fueron formados dentro del modelo comunista. Si bien es cierto, ha disminuido un poquitico la propensión a la inflación en Argentina, hoy en día los grandes inversionistas a nivel global están diciéndolo de una manera muy clara: no se debe invertir un solo peso en la Argentina de hoy en día. Falta un proceso largo, pueden ser 8, 10, 12 años, pero todavía falta mucho por hacer. En Colombia es innegable que ya estamos ante el nuevo Código Sustantivo del Trabajo y sus profundos cambios. La reforma pensional también está implicando una serie de importantes y profundos cambios para Colombia. Siguen insistiendo con el tema de la salud. Sin embargo, ya estamos viendo cómo la quiebra generalizada en todas las EPS es algo sobre lo cual ya no se puede discutir. Sin embargo, no corresponde única y exclusivamente al gobierno de Gustavo Petro Urrego. Ese es un tema que ya venía desde mucho más atrás y que pues
vino a profundizarse pues también por esa idea estatizadora de Gustavo Petro, en donde según él pues el Estado se debe convertir en un organismo lo suficientemente competente o competitivo para ser capaz de enfrentar las economías de escala, los modelos microeconómicos que maneja la economía privada. Es un poquito complicado, por no decir casi que imposible. Sin embargo, pues se considera que sí, tiene asesores como la señora Marcela Mazzucato, como Luis Jorge Garay y una serie de personas que están muy interesados en lo que se llama la teoría del decrecimiento. La teoría del decrecimiento no es meramente la no fosilizar la economía. La teoría del decrecimiento lo que está buscando es que usted realmente consuma menos, consuma lo mínimo y consuma lo básico, y hacer que las personas pierdan todo tipo de ambición por mejorar su calidad de vida y sus condiciones económicas como tal. Algo un tanto inadmisible porque de todas maneras se está coartando el libre albedrío. Una persona que está acumulando dinero pues no tiene por qué negar la posibilidad de seguirlo acumulando, al fin y al cabo es el fruto de su trabajo. Suficientes impuestos hay no solo en Colombia, miremos cómo está la situación en España, ya la gente pues no tiene ni cómo ni con qué, ya de por sí los españoles son bastante improductivos. Entonces ahora pues también se están enfrentando a un proceso de teoría del decrecimiento o de modelo económico del decrecimiento, que está bastante avanzado y muy estructurado. No es, repito, únicamente lo relacionado con el tema de la no fosilización o de lo que se llaman las economías circulares. Eso va un poquitico más allá en todo este proceso. Pero entonces tenemos que seguir avanzando. Petro va a instaurar la reforma pensional, muy seguramente la Corte Constitucional la va a dar por aprobada o la devolverán a Petro, Petro la tendrá que devolver al Congreso para que le hagan modificaciones. Sin embargo, la reforma pensional es una realidad y los cambios que trae son realmente impresionantes. Y eso también tuvo que ver mucho con la participación de los privados dentro del proceso. El Grupo Suramericana, el gran Grupo Suramericana, todo el consorcio Suramericana a nivel nacional y multilatino e internacional, Suramericana llega inclusive a Luxemburgo, Europa, es manejada por un hombre y a su vez pues hay una serie de subdivisiones y tienen un área muy importante que es Suramericana Seguros. De Suramericana Seguros depende directamente lo que es la EPS Sura. Pero, repito, esa reforma pensional fue concertada con personajes como los del Grupo Suramericana, fue concertada con Asofondos. No es meramente como lo presentó la, entre comillas, supuesta oposición colombiana, diciendo que a él había pasado por encima de todos, no, realmente hubo una votación bastante consistente. Y es también importante anotar que el nuevo Código Sustantivo del Trabajo ha contado casi que prácticamente con la aprobación de todos y cada uno de los miembros de las diferentes bancadas. Posiblemente la gente del Centro Democrático no vota, pero es más por una rebeldía que propiamente por tener los argumentos que puedan justificar o evitar lo que están presentando a su vez los otros. Eso no obsta, claro está, la inmensa y gigantesca corrupción a donde llegaron o a donde llegan estas personas provenientes de la izquierda colombiana o provenientes de lo que ellos llaman pues los grupos sociales o los que hicieron las tomas militares a las ciudades, el caso de Cali, donde pues es increíble cómo esta ciudad después de haber pasado la pandemia y haber pasado la toma militar que se generó al interior de esa ciudad, Palmira es otra que sufrió muchísimo, Buga, Tuluá, etcétera, han venido recuperándose y ese punto de recuperación hay que anotárselo también de una manera muy importante al actual alcalde de esa ciudad. Pero vamos a continuar entonces, Petro ya va a dar por sentado eso. Y una vez más, esa rancia, burguesía, aristocracia y de intelectuales, supuestamente intelectuales que viven o residen en Bogotá, o que son bogotanos, consideraron que no iba a ocurrir lo que en efecto sí ocurrió. La degradación en cuanto a la seguridad, entonces vamos mirando por puntos. Código Sustantivo del Trabajo, completamente nuevo. Nueva Ley General de Pensiones. Lo de la salud, pues aún falta. Ahora, pues Suramericana no salió del sistema porque el gobierno pues le está diciendo a Suramericana que ellos tienen lo que se llaman las reservas técnicas. ¿Qué son las reservas técnicas? Es cuando Suramericana coge el dinero que no le está girando el gobierno, lo sacan de sus propias reservas y lo aplican pues para que, supongamos a usted, le hagan un procedimiento médico de cualquier tipo.
En esencia, esa es la diferencia entre lo que pasa con las otras EPS, que no tienen este tipo de reservas técnicas, puesto que no pertenecen a conglomerados financieros del tamaño y estructura del que sí es el grupo Suramericana. Lo otro es que Suramericana maneja lo que se llaman enfermedades huérfanas, enfermedades de alto costo. Entonces esa implicación sería gigantesca para las finanzas del gobierno, más que trasladar a 5,5 millones de personas que pertenecen hoy en día a Suramericana sería imposible ante la casi segura quiebra de la nueva EPS, aún después de haber sido intervenida por el gobierno y el Estado colombiano. Es sorprendente. Pero también es sorprendente, valga la redundancia semántica, algo más, y es que uno de los socios es la Presidencia de la República de Colombia, en este caso para la nueva EPS. Entonces queda uno pues como con esa duda a decir por qué el gobierno no está contribuyendo al pago de las deudas que tiene la nueva EPS, siendo uno de los dueños, siendo necesario el mantenimiento de la salud general de los colombianos y las colombianas. Queda esa duda entonces. Sin embargo, la crisis del sistema de salud no viene únicamente de este gobierno, viene de mucho más atrás. Estamos hablando de casi 20 billones de pesos, fruto también de la politiquería, de la corrupción, de la ineptitud y de lo incompetentes que han sido todas las personas del gobierno y de los gobiernos territoriales de Colombia, que se han dedicado pues precisamente a defenestrar todo esto. Caso como lo que pasa también con la quiebra de Audiofarma, que es gravísimo, pero la quiebra de Audiofarma no solamente va a afectar el Producto Interno Bruto de la ciudad de Pereira, que ya de por sí es bastante lamentable. De hecho, el Producto Interno Bruto de Pereira se creció o empezó a mejorar pues gracias precisamente a la captación de dinero por parte de Audiofarma. Pero también esta empresa cogió todo ese dinero fue gracias a que se benefició del modelo subsidiado y se convirtieron en la gran farma pues de las EPS subsidiadas de este país. Lo privado fungió menos dentro del contexto de Audiofarma y una deuda de proporciones gigantescas, más de 250 millones de pesos, en el que se metieron con el Grupo Bolívar, que son a su vez los dueños de la vivienda les prestó esa plata. Hay que entender que Audiofarma ya no tiene la presidencia ejecutiva ni la gerencia general en la ciudad de Pereira, sino que todo se lo trasladaron a Bogotá, donde con el dinero de la vivienda construyeron no solo los edificios corporativos, sino un centro robótico de lo más avanzado que existe para Colombia, en términos de empacado, distribución y en general pues del manejo de esa bodega como tal. Entonces el sistema de salud en este momento en Colombia está realmente no colapsado del todo, pero sí hay un problema que tiene que ser controlado. Si pasa la reforma a la salud, debemos de recordar que sí logró pasar ya en debates en la Cámara de Representantes al día de hoy, cuando estoy hablando yo, construyendo este diálogo con todos ustedes. Entonces van a pasar, como ya se había explicado, de las EPS a los centros de atención, ¿cierto? Los CAPS y demás. O sea, ahí no hay todavía y no va a haber realmente ningún cambio. Entonces, otra reforma más que va a quedar asentada. Los temas de la educación en Colombia. Es importante entender que el ICETEX tiene un impago que supera casi el billón de pesos. Impago es lo que su nombre está indicando. Todas las personas que estudiaron bajo la égida del ICETEX en las universidades privadas colombianas, pues después de que se gradúan, tienen la obligación de devolver ese dinero, pagándolo por cuotas mensuales de lo que se están ganando, o si no están trabajando, pues tendrán que pagarlo. Resulta que la gente dejó de pagar ese dinero. Este gobierno entonces toma eso como una oportunidad. No hace lo que hacían otros, parecía lo de las EPS. Cada que se presentaba un problema relacionado con que una EPS quebraba o no tenía solvencia o la UPC no les alcanzaba, pues entonces el gobierno de turno sacaba 1 o 2 billones de pesos y se los entregaba a las EPS. Sin embargo, las EPS se gastaban arbitrariamente este dinero porque muchas, valga la redundancia, de esas organizaciones de la salud pertenecen a políticos, politiqueros o clanes regionales. No puedo decir lo mismo de todos, obviamente pues que era la dueña, que era España, la dueña de Sanitas, tanto prepagada como la EPS, y pues ya lo dije que la EPS suramericana pertenece pues a... Entonces, hay que entender que muchos temas se están dando ya por hecho. La reforma política puede que pase como puede que no. Sin embargo, hay cambios, y hay cambios importantes en ese sentido. La ley antifracking
yo la considero como positiva, la ley antifracking. El fracking, el fraccionamiento de los niveles freáticos de la tierra, eso debe estar prohibido en todo el planeta Tierra. Ciudades hoy en día como Bogotá, que fue arbitrariamente destruida por los diferentes alcaldes, o llegar a este alcalde que tienen ahora y decir, hombre, ¿cómo puede ser posible que un tipo llegue y dice que no sabía que la ciudad tenía o iba a tener un gran desabastecimiento de agua? Entonces, cuando se recorren Bogotá, o se recorren Cali, o se recorren otras ciudades de Colombia, los candidatos, o cuando hacen los estudios, pues entonces, ¿cuáles son los estudios que hacen? ¿Cuáles son las investigaciones que hacen? ¿Cuáles son los diagnósticos que hacen los equipos de trabajo? Eso no es culpa únicamente del que estaba gobernando, también lo es del que llega a gobernar. Pero pues personajes como Peñalosa pavimentaron literalmente, por decir algo, el parque japonés en Bogotá, que era un parque dedicado a la contemplación, 2 o 3 hectáreas completamente verdes, con más de 100 años de existencia, y lo que hizo el señor fue construir las canchas de fútbol 5, los sitios para tomar cerveza, parqueaderos, y tumbó todos los árboles. También el señor Peñalosa permitió la urbanización en lo que llaman allá los cerros orientales, y en la serranía de la Macarena, no únicamente este gobierno, sino desde los gobiernos anteriores, se permitió pues la destrucción general de toda esa parte, pues digamos, campestre, de todas esas montañas, de todos esos ríos. Y entonces ya el agua, parecido como pasa con el monzón viene de la India pasa al Océano Índico, en el Océano Índico se convierte en la corriente de Humboldt y empieza a poner o más caliente o más frío al Océano Pacífico, y se producen acá los fenómenos de la niña o del niño. Esas mismas corrientes de aire salían desde la Amazonía colombiana, subían hasta la serranía de la Macarena, hacían o se formaban los fenómenos de lluvia y bajaban. Ahora el sistema Chingaza, en su totalidad, haciendo un promedio matemático aritmético, está aproximadamente en un 45.5%. Cuando dicen los científicos de allá, no los de acá, o sea, los de Estados Unidos y la NOAA, que tenía que estar en el 75%, ahora en los últimos días ya, o los últimos días de noviembre, y ya finalizando este año. Estamos ante unas situaciones bien complejas en Colombia. Lo de la seguridad, yo creo que es tontería hablar. Lo manifesté en otro video, en donde hablaba y exponía precisamente todo lo de un posible proceso secesional en Cauca, que no lo quieren aceptar, pero la incapacidad del gobierno es absoluta. Pero no es solo la incapacidad, sino que no quieren hacer nada. Él no tiene ningún interés. El actual ministro de Defensa está dedicado a la moralización de las Fuerzas Armadas, pero tampoco a la modernización de las mismas. Hoy en día son necesarias los aviones Leonardo Air Macchi para cambiar los Bronco, o para ayudar a mejorar la flota de los Super Tucano. También los IA y CAFIR, pues es que seamos sinceros, yo podía estar perfectamente estudiando en el colegio cuando compararon los aviones IA y CAFIR, que se iba a presentar la guerra por lo de la corbeta Caldas en el Golfo de Maracaibo, y pues ya estamos hablando de hace ya muchos años, y de hecho los aviones no venían comprados ni siquiera de primera, sino como usualmente hacen aquí, de segunda. Las constituciones de todos y cada uno de los países del planeta Tierra tienen a su interior la exigencia, porque todos firman la Carta de las Naciones Unidas, de que deben existir ejércitos que se preocupen por la integridad territorial. Y en países como Suiza poseen aviones F-35, estoy hablando de Suiza. No estoy hablando de la China, ni estoy hablando de los rusos, ni estoy hablando de los norteamericanos, estoy hablando de Suiza. Entonces vamos viendo que ya hay muchos elementos. El dominio del AMPA en Colombia sobre las personas decentes y honorables, la infiltración del AMPA en las organizaciones empresariales, ya es notorio cómo en Medellín todos estos individuos infiltraron estas ciudades, pues se dieron cuenta de que la avaricia rompe el saco. Muchas empresas necesitan 100, 200, 1000 millones de pesos, y que hace el AMPA, aquí tengan los 1000 millones de pesos y se los damos, y ya vemos cómo en Medellín realmente están pasando cosas sobredimensionadas. Personajes de 20, 25, 30 años montados en Ferraris, montados en Camaros, con sendos guardaespaldas, y al que quieren matar simplemente lo van matando bajo el argumento de que los iban a robar. Un Ferrari es un carro de 3.000 millones de pesos, que pues tal vez un emprendedor que ya cuando termina su proceso como emprendedor y se convierte en un capitalista empresario,
pues seguramente si tiene mucho dinero, acumuló eso, mucho dinero, pues seguramente lo podrá comprar. Pero a eso no se llega a los 25 años. Es que no lo hizo ni siquiera Bill Gates, ni Steve Jobs, ni tampoco lo hizo o lo está haciendo hoy en día Mark Zuckerberg, o lo hizo pues uno de los hombres con liderazgo pues empresarial más importante de la humanidad, como el señor Elon Musk de la humanidad actual, un hombre de 55 años aproximadamente y como con 25 hijos. Pero entonces es relevante, o sea, mmm, por allá, sobre todo en los Estados Unidos, a los 25 años nadie llega a eso. A los 50 años ya tiene para comprarse el Ferrari o para comprarse los trucks de Tesla o para comprarse bueno, el carro que consideren pertinente o para vivir en mansiones de 1.000, 1.500 metros cuadrados con terrenos igualmente de 5.000 metros cuadrados. Casi todo Río Negro está en estas condiciones. Entonces pues tenemos que volver de nuevo a la misma temática. Es la vida del nini, ¿no es cierto? Ni estudia ni trabaja, no se requiere ni siquiera tener primaria, simplemente van y hacen la vuelta donde la tienen que hacer, se consiguen el dinero lo más rápidamente posible y eso van y lo lavan. Hay ciudades, una ciudad de unos 460.000 habitantes en Colombia que pues desafortunadamente viven más viven más de la economía ilícita y criminal. Por eso es que se está presentando pues una guerra que pues desafortunadamente también ya era hora de que empezara a surgir, porque los protagonistas, las personas que están allá involucradas en todo eso, son individuos con poder económico y unos brazos criminales que se encargaron de poner de rodillas a toda una ciudad capital. Entonces todo ese auge económico no se debe propiamente o meramente al esfuerzo económico, como lo dije hace unos momentos, al esfuerzo decente y honorable y al emprendimiento y al capitalismo. Se están debiendo simplemente a que lavan y lavan y lavan. Y eso es parte de lo que está pasando ahora, precisamente con este gobierno. Están permitiendo que todo eso ocurra. Obviamente a la ciudad de Pereira no van a llegar los de la DEA, ni va a llegar el FBI, pues más bien como bueno, unos comentarios de un alcalde que está tratando de justificar su inacción completa, su falta de ejecución. En su discurso anual de resultados, pues dijo que ya habían construido el puente de Corales y que habían terminado y arreglado toda la situación que se generó alrededor de la primera y única avenida que yo he conocido en mi vida que no llega a ninguna parte. La avenida de los Colibríes arranca en los bulevares y termina en la cadena del Tigre. Y pues, bueno, ¿y a dónde llega? Llega a la cadena del Tigre. Entonces dicen que necesitan otros 200.000 millones de pesos más, pues para poder hacer, como siempre, terminan haciendo en Pereira una rotonda con carros que van a velocidades de 150 kilómetros por hora, en lugar de hacer los tréboles o los pasos elevados o deprimidos, como se ve muy modernamente. Bueno, modernamente no, los norteamericanos tienen eso desde hace yo creo que ya muchísimos años, y son de los que más hacen eso, o lo hacen o lo siguen haciendo en el mundo entero. Entonces vamos viendo, inseguridad total, no tenemos fuerzas armadas, el sistema de la salud está cambiando y va a cambiar necesaria y obligatoriamente. Nuevo código sustantivo del trabajo, también tenemos un nuevo sistema pensional y todo está quedando asentado. No va a ser entonces tan sencillo cambiar todo esto. Y vendrá posteriormente la aplicación en firme y en forma de la teoría del decrecimiento. Para terminar entonces como comencé, la bruma todavía no nos deja ver todo claro. En Bogotá están pidiendo a alguien que pertenezca al centro puro. El caso de los liberales, Gaviria está buscando a alguien pues joven, pero pues en realidad joven yo creo que para gobernar este país no puede tener menos de 50 años. Pero independientemente de eso, los que pudieran ser más fáciles para llegar en este momento serían Fajardo, quien va ganando en las encuestas. Y de ahí hacia abajo no es cierto lo que dicen. Claudia López es una mujer de izquierda que ha militado en la izquierda y que votó, compartió y ha pertenecido siempre a las huestes del actual presidente. Aparece Germán Vargas Lleras, habría que ver qué tanto mal le hace al partido de la U, el mismísimo Juan Manuel Santos, a cuando Vargas Lleras no pareciera ser la persona más propicia. En un cuarto lugar está apareciendo Gustavo Bolívar, inédito que aparezca en las encuestas, pero es real.
Y ya pues en un quinto lugar aparece Dávila, que Dávila es un fenómeno creado, inflado y estructurado por la revista Semana, de la cual los dueños son los Gilinski, que son personas, especialmente Jaime Gilinski, que es un hombre que puede tener alrededor de 6 o 7 billones, billones con B larga, de fortuna, dueño de los bancos, hoy en día dueño de Nutresa, dueño de un banco en Inglaterra, dueño pues, de un banco, se me escapa en este momento el nombre, es un banco muy conocido, pues él es el dueño de todo esto y él cree o piensa que ya es la hora de él llegarse a tomar también el poder político, así como también lo hizo Luis Carlos Sarmiento Angulo. Pues también hay que entender que Luis Carlos Sarmiento Angulo ha sido más afecto al liberalismo, ha sido más afecto al partido de la U y es muy cercano a Juan Manuel Santos, no tanto a, digamos, al uribismo, que no aparece ninguno de sus candidatos en encuesta alguna. Entonces ahí también queda la gran duda. Repito, como hay tanta niebla, todavía los candidatos no han terminado de arrancar. Precandidatos, en el caso del Centro Democrático, la señora Dávila ya aparece con un 8%. Hay que recordar que hay lo que se llama el techo electoral y también hay un piso electoral. Muy posiblemente ella alcanzó ese techo gracias a ¿qué? A la revista Semana. Sin embargo, habría que pensar en cuál puede ser realmente la probabilidad de que ella pueda quedar. Y de que a su vez el Centro Democrático termina apoyándola, como ya está ocurriendo con algunas fracciones o facciones más bien del Centro Democrático en ciudades como Cali, que ya están queriendo apoyar a la señora Dávila. Entonces es en ese orden de ideas en el que todavía no hay nada claro. Uribe está construyendo un candidato que es el nieto de Turbay. Le están gastando Álvaro Uribe Vélez directamente, el dueño del grupo Corbeta. Corbeta a su vez es el dueño de Alcosto, Alcomprar, Cali, Motozacate, es una organización empresarial gigantesca. Y le están invirtiendo a este hombre más de 150 millones de pesos al mes. Le trajeron asesores de El Salvador, a los asesores que apoyaron a Bukele, tratando de venderlo pues como lo que pues él realmente no es. O sea, están construyendo un candidato y defenestrando, en este caso por ejemplo de la señora Cabal. Entonces, ahora, repito, aún hay mucha bruma, hay que esperar. Sin embargo, hay candidatos a los cuales ya se les ve cierta probabilidad o cierta decantación del mercado electoral y de aquellos que manejan los partidos políticos, pues para darles el apoyo. Aparece el señor Fajardo en primer lugar, luego la señora López, luego el señor Bolívar, finalmente Dávila, y del Centro Democrático pues en realidad no aparece nadie más. Otros personajes que han sonado, como Jorge Enrique Pulido, que le dicen JP, son personas que definitivamente pues no tienen la capacidad y no están marcando un exabrupto total, como querer la gente salir a apoyar a Polo Polo, es que es realmente absurdo. Y pues termina siendo curioso que el Centro Democrático no quiera apoyar a la señora Cabal, que es la más cercana al anarcocapitalismo, a las libertades negativas y al neoliberalismo, y seguramente a una política de seguridad un poquitico más fuerte y contundente. Llama poderosamente la atención eso. Sin embargo, pues también hay que entender que el Centro Democrático tiene dentro de sus premisas que son anticomunistas, pero tienen una fuerte tendencia también a ser un tanto socialdemócratas. O sea, ellos son anticomunistas, socialdemócratas, afectos a la inversión privada y les gusta mucho el tema de la seguridad. Pero allá no se habla nada de estos otros elementos constitucionales, consistentes y profundos relacionados con el capitalismo, que realmente no se consideran nunca en Colombia. De hecho, en Colombia nunca ha existido la derecha. La única vez que en Colombia se ha visto la derecha fue en manos del grupo de los Leopardos, del Partido Conservador, cuando existió la hegemonía conservadora a principios del siglo XX, a la cual al grupo de los Leopardos no perteneció Laureano Gómez, de quien tradicionalmente se cree o se ha creído que ha sido pues uno de los ultraderechistas más importantes, y lo han tachado de fascista, hasta de nazi, y resulta que Laureano Gómez lo que era un hombre afecto al conservadurismo populista católico, que es otra facción, digamos, sociopolítica o económica, de la que hacía parte pues Franco. Pues de hecho, siempre que Laureano tenía un problema, pues iba para España. Cuando matan a Jorge Eliezer Gaitán, pues tuvieron que mandar a Laureano Gómez y su familia a un batallón, y de ese batallón lo trasladaron una vez más a España. En Colombia la derecha no ha existido, y sí que menos el neoliberalismo.
Eso es completamente falso, es otra narrativa que ha creado la izquierda latinoamericana para hacer creer cosas que en realidad son falacias, son totalmente falsas. Lo mismo que el fascismo, aquí nunca ha existido el fascismo, tal vez, repito, Gilberto Alzate Avendaño sí, inclusive se rapaba el cabello y se trataba de vestir parecido a Mussolini, pero no es esa realmente la realidad. Repito, sentarnos a hacer aquí o a dialogar sobre la candidatología me parece que todavía es un poco cerca a los hechos de hoy y muy lejanos a los hechos del 2026. Veremos entonces qué ocurre. Como siempre, te deseo lo mejor.